purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Quiero iniciar haciendo un breve resumen de la parte uno, en donde pudimos ver qué es una célula y cómo se conforma. También vimos cómo esta célula, como microorganismo, puede tener un crecimiento celular a partir de fisión binaria. Pero ¿por qué vimos la célula? Resulta que queremos diferenciar dos tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Porque es en este punto donde empezamos a hablar de la diversidad microbiana como resultado de la evolución. Esta diversidad microbiana se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, como variaciones en el tamaño celular y en su forma, es decir, la morfología, en las estructuras metabólicas, en la movilidad, en los mecanismos de división celular, en el desarrollo, en la adaptación de las condiciones ambientales extremas y en muchos otros aspectos de la biología celular. Terminando este resumen, usted se preguntará algo como, ¿y qué tiene que ver el árbol filogenético de la vida con mi vida? Pues bueno, resulta que tiene mucho que ver. Los microorganismos, como organismos procariotas y eucariotas, están en nuestro diario vivir. Algo tan simple como celebrando la vida o tal vez como muchos casos de muerte. Déjeme mostrarle. Pero un momento, se me olvida algo supremamente importante. Quiero decirles que si ustedes terminan esta parte 2 del módulo de microbiología básica, van a entender cuáles son los microorganismos, cómo son sus formas, cómo los vemos. Y lo más importante, van a empezar a interesarse o aún mejor, apasionarse en el campo de la microbiología, tema que pensaban que era completamente ajeno a ustedes o tal vez muy complejo. Pero la microbiología está directamente relacionada con muchos de los aspectos cotidianos de nuestras vidas, aún más de lo que pensamos. Les mostraré cómo se interrelacionan los microorganismos con nuestro medio ambiente, la salud, la industria y nuestro diario vivir. ¿Se acuerdan que les hablé que los microorganismos podrían estar relacionados en la celebración de la vida o incluso en algunos casos de muerte? Voy a explicarles. Listo, vamos a empezar la parte 2 del módulo de microbiología básica. Y quiero empezarlo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que la carga de enfermedades de transmisión alimentaria, las cuales la identificamos y se llaman ETA, es considerable. ¿Por qué? Cada año las ETA afectan a casi una de cada 10 personas. Las enfermedades de transmisión alimentaria abarca un amplio espectro de dolencias y constituye un problema de salud pública creciente en todo el mundo. Se deben a la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos o sustancias químicas, donde uno de sus efectos son las enfermedades diarreicas. Estas son las más frecuentes por el consumo de alimentos insaludables. Las enfermedades diarreicas representan un medio de la carga mundial de la Z provocadas por 31 agentes etiológicos, entre ellos norovirus, E. coli, Campylobacter y Salmonella. Las cifras nos dicen que 550 millones de personas enferman y lastimosamente 230.000 mueren. Y aún siendo peor, de ellas, 220 millones son niños de menores de 5 años, de los cuales 96.000 mueren. Esto a nivel mundial. Ahora enfoquémonos un poco con la ETA en la región de las Américas de la OMS, cuyas cifras han demostrado que cada año 77 millones de personas enferman y más de 9.000 mueren. Lastimosamente, de ellas, 31 millones son niños menores de 5 años, de los cuales mueren más de 2.000. En conclusión, las enfermedades diarreicas representan el 95% de la ETA en la región. Pero también existen microorganismos benéficos en la industria. Quiero hablarles acerca de la fiesta internacional cervecera más famosa del planeta y se lleva a cabo en las últimas semanas de septiembre. ¿Saben cuál es? Si pensó en Oktoberfest, acertó. Oktoberfest es uno de los festivales más grandes del mundo que tiene lugar en Múnich, Alemania. Con 184 años de celebración desde su origen desde
1810 en octubre. Es tan famoso que se replica con adaptaciones locales en ciudades en Inglaterra, China, Brasil, incluso en Colombia. Acá podemos ver una foto de este festival. En cifras, el festival atrae anualmente alrededor de 6 millones de visitantes, que consumen en los 16 y 18 días que dura cerca de 7 litros de cerveza. Y las ventas de solo cerveza dentro del festival está cerca de 68 millones de euros, es decir, 222.000 millones de pesos colombianos, equivalente a 3.700 casas de 60 millones de pesos cada una. Así es como podemos ver cómo este país se ve lucrado en ganancias a partir de la cerveza. ¿Pero por qué los microorganismos están relacionados con la cerveza? Quiero recordarles que la cerveza se fabrica con granos de cereales, cuyo almidón se fermenta con ayuda de microorganismos en presencia de agua. Estos microorganismos son las levaduras, principalmente Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces pastorianus. Y así terminamos el vistazo de los microorganismos, cómo se relacionan en nuestro entorno. Continuemos con el módulo. Retomemos el tema de las células procariotas y eucariotas. Vamos a establecer sus principales diferencias. Un análisis detallado de la estructura celular interna permite diferenciar dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Las células eucariotas son por lo general más grandes y estructuralmente más complejas que las procariotas. Y una característica diferencial de las células eucariotas ausente en las procariotas es la presencia de estructuras limitadas por membranas. Estas las llamaremos orgánulos. Los orgánulos comprenden el núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos. Estos últimos son presentes en células fotosintéticas. Las mitocondrias y los cloroplastos desempeñan funciones específicas para la formación y generación de energía, llevando a cabo la respiración y la fotosíntesis respectivamente. Para terminar, en cuanto a la reproducción de los procariotas, lo hacen de forma asexual, por mitosis o gemación. Mientras las células eucariotas tienen una reproducción sexual por gametos como asexual por mitosis u otros procesos. Listo. Una vez tenemos claras y entendidas las principales diferencias entre células eucariotas y procariotas, proseguiremos a identificarlas dentro del árbol filogenético de la vida. Este árbol filogenético de la vida está constituido a partir de la comparación de las secuencias del RNA ribosómico. El árbol está formado por tres dominios de organismos: bacterias, arquea, que representan las células procariotas, y el dominio eucaria, que representa a las células eucariotas. Entonces, en resumen, tenemos que los microorganismos eucarióticos son las algas, hongos y protozoos. Y para los microorganismos procariotas vamos a tener bacterias y arqueas. Sin embargo, existe otro grupo delimitado de otras formas microbianas. Y aquí entra el grupo de los virus. Estos no hacen parte de ninguno de los tres dominios antes mencionados, porque aún cuando tienen ciertas características de un ser vivo, no han sido clasificados como tal. Vamos a ver cada uno en detalle. Comencemos con las bacterias. Las bacterias son los seres vivientes más primitivos y más abundantes del planeta Tierra. Tienen relaciones prácticamente con todas las formas de vida, ya sea por comensalismo, como las bacterias que proliferan sobre la piel, mutualismo, como las que colaboran con la descomposición de la comida en el intestino, o de parasitismo, como las causantes de infecciones y enfermedades, y muchas más otras interacciones con el medio ambiente y nuestro cuerpo. Las bacterias son ubicuas, se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos, crecen hasta en los más extremos, como en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en los desechos radioactivos, en las profundidades tanto del mar como de la corteza terrestre. Algunas bacterias incluso pueden sobrevivir en las condiciones extremas del espacio exterior. Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos, pues muchos pasos importantes de los ciclos bioquímicos dependen de este. Por ejemplo, cabe citar la fijación del nitrógeno atmosférico. Esta fijación de nitrógeno atmosférico es transformar el nitrógeno gaseoso que está en la atmósfera en una forma sólida que es aprovechable por las plantas.
Las bacterias se han clasificado de acuerdo a diversos criterios tales como morfología y respuesta a tinción. En este caso hablamos de la tinción de Gram. Por eso es que escuchamos hablar de cocos, bacillus, espiroquetas o incluso de bacilos gram positivos, cocos gram positivos y demás. Aquí permítame explicarles, empecemos con la morfología. Aquí los principales tipos morfológicos de las bacterias. Vamos a empezar con las bacterias con forma esférica u ovoide. A estas se les denomina cocos. Estos cocos se pueden agrupar en grupos de dos, siendo diplococos, o en grupos de cuatro, siendo tretacocos, o incluso en cadenas, siendo estreptococos. Algunas veces se agrupan de forma de racimo o en formas irregulares, a las cuales vamos a llamar estafilococos. Ahora, las bacterias con forma cilíndrica se les denomina bacilos. Estos también se pueden agrupar en cadenas de dos, llamado diplobacillus, o en varias cadenas consecutivas de bacilos, llamado streptobacillus. Algunas veces también se dice que la forma de bastoncillo es la perteneciente al grupo de los bacilos. Los cocos y los bacilos entonces son las morfologías básicas de las bacterias, pero también existen varios grupos de bacterias que pueden ser inmediatamente reconocidas gracias a sus formas peculiares. Por ejemplo, las espiroquetas, que son bacterias con forma de sacacorchos. Las bacterias con apéndice, que representan protuberancias celulares en forma de largos tubos o tallos. También tenemos bacterias filamentosas, que forman células largas y delgadas o cadenas de células. También vale la pena mencionar algunos bacilos que se curvan en forma de espiral y se llaman espirilos. Entre las formas helicoidales tenemos los vibrios, que son ligeramente escurvados y en forma de coma o cacahuate. De esta forma, terminamos todos los diferentes tipos de bacterias según su morfología. Ahora vamos cómo las bacterias se clasifican de acuerdo a la respuesta a la tinción, en este caso la tinción de Gram. La tinción de Gram o coloración de Gram es un tipo de tinción diferencial de las bacterias, empleado comúnmente en el laboratorio de microbiología y bacteriología, que nos permite visualización de las bacterias con ayuda de un microscopio. Se utiliza tanto para poder referirse a la morfología celular bacteriana, cocos, bacillus, cocobacillus, entre otros, como para poder realizar una primera aproximación de la diferenciación bacteriana, considerándose bacterias gram positivas a las que se visualizan con color morado y de las bacterias gram negativas, las cuales se visualizan de color rosa, fucsia a rojo. Ahora vamos a ver el fundamento de la técnica de Gram, los cuales se basan en las diferencias entre las paredes celulares de las bacterias Gram positivas de las bacterias Gram negativas. La pared celular de las bacterias Gram positivas posee una gruesa capa de péptidoglicano. Por el contrario, la capa de péptidoglucano de las bacterias Gram negativas es delgada. Por lo tanto, ambos tipos de bacterias se tiñen diferencialmente debido a estas diferencias constitutivas en su pared. Mencionamos anteriormente, la coloración de Gram nos permite referirnos a la morfología celular bacteriana. De igual forma, nos permite hacer una primera aproximación de diferenciación en cuanto a la pared entre Gram positivos y Gram negativos. Se inicia tomando la muestra en condiciones inocuas, la cual vamos a fijar en una laminilla. Esta fijación se hace utilizando el mechero. Una vez fijada, se adiciona el cristal violeta y se espera un minuto. Se enjuaga no directamente sobre la muestra. Agregamos Lugol y esperamos nuevamente por un minuto. Volvemos a hacer un enjuague. Procedemos a adicionar el alcohol acetona y esperamos entre 5 a 30 segundos. También enjuagamos con agua y terminamos con safranina o con fuchina. Debemos actuar por el periodo de un minuto. Lavamos y así terminamos la coloración de grano. Momento es, el cristal violeta penetra todas las células bacterianas, tanto gram positivas como gram negativas, a través de la pared bacteriana. Hace que el cristal violeta se fije con mayor intensidad en la pared de la célula bacteriana. El alcohol acetona que se agrega sirve para realizar la decoloración. Los organismos gram positivos no se decoloran, mientras que los gram negativos sí lo hacen. Por eso, para poner en manifiesto las células gram negativas, se utiliza una coloración de contraste. Habitualmente es el colorante de color rojo, fructina o safranina. Después de la coloración de contraste, las células gram negativas son rojas, mientras que las gram positivas permanecen violetas. Empezar hablando de 5 bacterias muy importantes a nivel de diferentes industrias. Quiero empezar con Shigella sp. Este es un coliforme fecal. Son bacilos gram negativos. Normalmente se aíslan en agar SS, que es Shigella salmonella, XLD o McConkey.
Shigella es una bacteria anaerobia facultativa. Tiene la capacidad de crecer en temperaturas mínimas de 6 a 8 y con máximas de 45 a 47. ¿Dónde la encontramos y por qué nos contamina? Porque están en ensaladas, productos lácteos, ostras crudas, carne molida de res, pollo, agua sucia y productos avícolas. ¿Qué nos causa su infección? Diarrea, deposiciones con sangre, fiebre, vómitos y calambres estomacales. Los alimentos mencionados contaminan cuando no se lavan adecuadamente, cuando no tienen procesos de cocción suficientes o cuando no tienen buenas prácticas de higiene en su elaboración. Ahora es Salmonella spp, perteneciente a la familia de las enterobacterias. La buscamos en la industria de alimentos y farmacéuticos. Es un bacilo gram negativo. Lo podemos aislar en agar XLD, en maconque y agar SS. Su temperatura de crecimiento está entre 30 a 37, pero pueden sobrevivir a refrigeración. Son móviles por los perítricos y la podemos encontrar en huevos crudos o que no estén bien cocidos, carne de res, pollo, pescados, mariscos crudos, leche y productos lácteos. Cuando se encuentra en la dosis mínima infectante en los alimentos mencionados, sus patologías son diarrea, fiebre, vómito, dolor de cabeza, náuseas y calambres estomacales. Vamos a hablar de Escherichia coli. Es uno de los microorganismos más importantes. Los buscamos identificar en la mayoría de las industrias, como alimentos, farmacéutica, agua, cosméticos y clínica. E. coli pertenece a la familia de coliformes fecales y enterobacterias, lo que hace que sea un indicador de contaminación de materia fecal. Es un bacilo gram positivo y los medios más representativos son el agar maconque y cromocul. Sin embargo, existe una gran variedad para ser aislados. Puede crecer a temperaturas de 7 a 50 grados, con una óptima de 37. Son móviles por fajeros perítricos, es anaerobio facultativo. ¿Dónde lo podemos encontrar? En alimentos contaminados como carne de res, embutidos, fermentados, vegetales, leche cruda, jugos sin pasteurizar, agua contaminada y medicamentos que van por vía oral. Su patología va desde diarrea, vómitos, náuseas, calambres estomacales hasta daños permanentes en los riñones. Ahora les voy a mostrar dos tipos de microorganismos que están más asociados con la industria cosmética y farmacéutica que con la de alimentos. Empezaremos con Staphylococcus aureus. Es un indicador de higiene. Buscamos identificarlo en la industria de alimentos, farmacéutica, cosmética y clínica. Es un coco gran positivo. Lo podemos aislar en agar manitol salado, en agar by Parker, entre otros. Su temperatura óptima de crecimiento está entre 35 a 40 grados centígrados. Es un microorganismo anaerobio facultativo. Es inmóvil. Tiene la capacidad de producir la enterotoxina estafilocócica y puede contaminar productos lácteos, ensaladas, masas rellenas de crema y postres, comidas con alto contenido en proteína. En seres humanos podemos encontrarlo en la piel, en cortes infectados, granos, nariz y garganta. Su patología va desde diarrea, vómitos y cólicos hasta infecciones cutáneas de mucosa, celulitis, abscesos, meningitis y neumonía. Finalizaremos con Pseudomonas aeruginosa. Este microorganismo es un alto contaminante en los sistemas de purificación de agua, en la industria farmacéutica, cosmética y de gran importancia clínica. Es un bacilo gram negativo. Lo podemos aislar en agar cetrimide como el principal medio de identificación o también en otros agares como agar P para Pseudomonas. El rango de temperatura de crecimiento va desde 4 a 42 grados con un óptimo de 35 a 40. Es una bacteria aerobia con motilidad unipolar, forma biopelículas y es resistente a antibióticos. De ahí su importancia. Lo podemos encontrar distribuido ampliamente en la naturaleza, como en suelo, agua, animales y plantas. También en refrigeraderos, piscinas, jacuzzis o axila y áreas genitales de personas sanas. Este microorganismo puede infectar la sangre, la piel, los huesos, los oídos, los ojos, el sistema urinario, las válvulas cardíacas, los pulmones y algunas heridas como quemaduras y lesiones, también pudiendo causar la muerte. Las arqueas son un conjunto de microorganismos unicelulares que, como las bacterias, representan una morfología procariota, es decir, que no cuentan con núcleo ni órganos membranosos internos, pero son básicamente totalmente diferentes. Las arqueas son microorganismos que definen los límites de la vida en la Tierra. Originalmente fueron descubiertos y descritos en ambientes extremos, tales como respiraderos hidrotermales y aguas termales terrestres. También se encontraron en una amplia gama de ambientes altamente salinos, ácidos y anaeróbicos.
La mayoría de los microorganismos que conforman el grupo Archaea habitan en medios ambientes extremos, por lo cual reciben el nombre de extremófilos. Un extremófilo es un organismo que ha evolucionado para prosperar bajo extremos químicos o físicos. Estos extremos pueden incluir temperaturas muy altas o muy bajas. Por ejemplo, los hipertermófilos son organismos que crecen mejor a temperaturas superiores a 80 grados. El arquea, Pyrolobus fumari, prospera en aguas increíblemente profundas en el fondo del océano, en chimeneas de ventilación hidrotermal, que pueden estar bien sobre el punto de ebullición del agua. Este microorganismo puede crecer activamente a 130 grados y puede sobrevivir en autoclave, dispositivo que utilizamos con calor y presión para esterilizar a 121 grados centígrados. Otro grupo de microorganismos extremófilos pueden incluir los extremos de espectro de pH, o muy ácidos o muy alcalinos, o soluciones con alto contenido de sal. Por ejemplo, los microorganismos halófilos extremos son organismos que requieren sal para crecer y pueden sobrevivir en ambientes con alto contenido de sal. Estas arqueas crecen mejor entre 12 y 23% de sal, pero pueden sobrevivir en una solución de sal saturada perfectamente de 32%. Como comparación, el agua del mar tiene solo un 3,5% de sal y la mayoría de las bacterias no pueden crecer en el agua de mar porque es demasiado salada. Entonces, ¿podrían imaginar el extremófilo? A nivel industrial, las arqueas, en particular las resistentes a altas temperaturas o a los extremos de acidez y alcalinidad, son una importante fuente de enzimas que funcionan bajo estas duras condiciones. Estas enzimas tienen una amplia gama de usos. Por ejemplo, el ADN polimerasa termoestables han evolucionado en la biología molecular, al permitir el uso de la reacción de cadena de la polimerasa como método simple y rápido para la clonación del ADN. En la industria, las amilasas, galactosidasas y pululanasas realizan su función a más de 100 grados, lo que permite la elaboración de alimentos a altas temperaturas, tales como la leche baja en lactosa y el suero de leche. Otros ejemplos en la industria son las arqueas metanogéneas. Estas producen metano como producto secundario. Son una parte vital del tratamiento de aguas residuales, realizando la digestión anaeróbica de los residuos y produciendo biogás. También tenemos una nueva clase de antibióticos potencialmente útiles. Se derivan de este grupo de microorganismos. 8 de estas sustancias ya han sido caracterizadas, pero podrían haber muchísimas más. Así que estos compuestos son importantes porque tienen una estructura diferente a los antibióticos bacterianos, de manera que pueden tener un modo de acción totalmente diferente. Para concluir, estos ambientes extremófilos son semejantes a los primigenios donde pudo haber surgido la vida en este planeta. Es bastante posible que los hipertermófilos actuales sean reliquias vivientes de los primeros habitantes de la Tierra, colaborando a las investigaciones del origen de la vida y sobre todo la vida en otros planetas. Bueno, ya terminamos de ver la diversidad microbiana para procariotas, conformado por bacterias y arqueas. Ahora vamos a empezar con la diversidad microbiana para eucariotas y empezaremos con los hongos. Los hongos están conformados por células eucariotas. De la totalidad de los hongos que habitan nuestro planeta, tan solo un 5% ha sido estudiado y clasificado. Y se estima que existen alrededor de 1,5 millones de especies aún desconocidas. Pero se tiene claro que existen tres grandes grupos, los hongos filamentosos, las setas y las levaduras, los cuales comparten dos características fundamentales. Carecen de movilidad propia. Los hongos crecen en el suelo, en la superficie, sobre troncos o materia orgánica en descomposición, dependiendo de sus preferencias, pero son incapaces de moverse a voluntad. Segunda característica, posee una pared celular rígida, semejante a la de las células vegetales, pero en lugar de estar compuesta de celulosa, en los hongos está compuesta de quitina, la misma sustancia que otorga la rigidez en los insectos, la dureza de sus esqueletos. Iniciaré explicando los hongos filamentosos. Estos hongos están ampliamente distribuidos en la naturaleza y se ven frecuentemente contaminando pan, queso y frutas. El ciclo biológico de estos hongos se ven cada vez que cada filamento crece fundamentalmente en el extremo por un mecanismo de extensión celular. Cada filamento se denomina hifa. Las hifas crecen en masa en lo que se denomina micelio. Este micelio se puede ver fácilmente sin necesidad del microscopio, como lo muestra la fresa en la fotografía. A partir del micelio, otras hifas buscan la superficie, donde forman esporas o conidios. Los conidios son esporas asexuales.
a menudo muy pigmentadas. Estas esporas sirven como forma de dispersión del hongo en nuevos hábitats para colonizar. También son resistentes a la desecación y ambientes desfavorables. Cuando encuentran un ambiente favorable, se multiplican y inician nuevamente el ciclo. Algunos hongos filamentosos también producen esporas sexuales, formadas como resultado de la reproducción sexual. Dependiendo del grupo de hongos al que estemos hablando, se pueden formar diversos tipos de esporas sexuales. Cuando se forman dentro de un asco o asca, se denominan ascosporas. Y si se forman en los extremos de estructuras en forma de porra, se denominan basidiosporas. También tenemos las cigosporas, producidas por los cigomicetos. Son estructuras macroscópicamente visibles. Habiendo visto lo anterior, quiero mostrarles dos de los géneros más importantes de los hongos filamentosos. Voy a comenzar con Aspergillus brasilensis, más comúnmente Aspergillus niger. Aspergillus es un hongo ubicuo de distribución mundial de vida saprófita. Esto quiere decir que es un organismo heterótrofo que obtiene energía de materia orgánica muerta o de los detritos desechados por otros seres vivos, de los cuales extrae los compuestos orgánicos que requiere como nutrientes. Esto quiere decir que su ciclo de vida es en la naturaleza, razón por la cual son considerados patógenos oportunistas. Aspergillus niger es una especie mesófila con temperaturas óptimas de crecimiento de 11 a 42 grados. La temperatura máxima de crecimiento está a 48 grados, pero puede sobrevivir perfectamente a los 60 grados. Es una especie xerofílica, capaz de vivir en ambientes bastante pobres con respecto al agua. También pueden vivir en un ambiente muy húmedo, con humedades relativas de 90 al 100%. Aspergillus ha sido aislado de una amplia variedad de sustratos naturales en tierra, madera, cera, agua, lechos, verduras frescas y verduras secas, nueces, avellanas, polvo atmosférico. En general se desarrolla sobre toda la materia vegetal en descomposición. Sin embargo, en algunos productos manufacturados, como emulsiones cosméticas, plásticos, fotografía, cuero, caucho, componentes electrónicos, metales, papeles, pintura y textiles, también se han encontrado. La identificación a nivel de género y especie se basa en las características morfológicas, tanto como macro como microscópicas, razón por la cual voy a mostrarles las características microscópicas de este microorganismo. Aspergillus niger se identifica muy bien al microscopio porque posee un conidioforo liso o ligeramente granular, que tiene un extremo hinchado llamado vesícula, el cual termina en forma esférica. Alrededor de la vesícula están dispuestas las fiálides y son transportadas por una célula estéril métula directamente insertada de la vesícula. Se observan conidios producidos por fiálides dispuestos en cadena en forma radial, representantes de este microorganismo. Sus características macroscópicas en medio de cultivo también se asemejan mucho a las características macroscópicas en la naturaleza, por ejemplo, la fresa. En cajas de Petri con medio de cultivo específico, sus colonias son de micelio lanoso, de color blanco amarillento, que cambia a negro. Los conidios o esporas en la superficie de la colonia generan una textura granular o aspecto pulverulento. El reverso de la colonia es incoloro o crema. Pero como está relacionado este hongo filamentoso con la industria, pues bueno, Aspergillus niger, gracias a su metabolismo aeróbico, se utiliza para producir ácido cítrico, que lo utilizan en la industria de alimentos como acidificante y antioxidante para reforzar los sabores y preservantes de jugos de frutas, helados y mermeladas. También produce ácido glucónico. Este es un componente natural del zumo de fruta que se utiliza ampliamente en medicinas, alimentos, detergentes, textiles y cueros. Y para finalizar, también produce ácido oxálico y fumárico. De igual forma, lo utilizan para la producción de enzimas como glucosa oxidasa, catalasa, hidrolasas. Son las principales enzimas utilizadas para la producción de cerveza y refrescos, razón por la cual en China utilizan Aspergillus niger para la fermentación de productos alimenticios como el vino de cereales y el té. Este microorganismo también es usado para la biodegradación de desechos industriales y también en la industria farmacéutica y cosmética de alimentos se utiliza como cepa estándar para control de medios de cultivo y validaciones. Ahora vamos a ver el segundo género importante de hongos filamentosos. Aquí, penicilio. Quiero empezar hablando cómo este hongo se encuentra en la industria. ¿Por qué? Estamos muy relacionados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han comido queso Roquefort, Brie, Camembert?
Seguramente sí o tal vez los han visto. Estos quesos se crean a partir de la acción de diferentes especies de penicillium sobre diferentes tipos de leche y son absolutamente seguros para comer, al igual que deliciosos. Otro uso en la industria, que es muy importante a nivel farmacéutico, es la producción de penicilina. Esta es producida por el hongo Penicillium chrysogenium, un hongo ambiental. Penicilio es un hongo filamentoso, heterótrofo, de gran celulosa, quitina, almidón y azúcares. Tiene la capacidad de crecer a una temperatura óptima de 22 a 30 grados, con un rango de pH de 2 a 9, con un óptimo de 5 o 6. ¿Cómo identificamos penicillium en el laboratorio en los ambientes naturales? Con respecto a la macroscopía, las colonias de penicilio son lanosas o de textura algodonosa, algunas veces observando con texturas terrosas en el centro. Son inicialmente blancas y luego se convierten en verde azuladas, grises verdosas, gris oliva, amarillenta y rosadas con el tiempo. El reverso de las colonias es pálido y amarillento. En cuanto a la microscopía, Penicillium se observa con hifas septadas y alinas relativamente delgadas, que dan origen a conidoforos rectos y septados. Estos pueden ser simples o ramificados. Las fiálides tienen forma de pincel en la punta de los conidoforos y de ahí su nombre penicilio. Y también poseen métulas y conillas redondas. Una vez terminamos de hablar de los hongos filamentosos, vamos a empezar a hablar de los hongos macroscópicos, las setas. Las setas son basidiomicetos filamentosos, que forman cuerpos fructíferos, que constituyen la parte comestible que llamamos setas. Durante la mayor parte de su existencia, las setas viven como un simple micelio, creciendo en el suelo, en los desechos de las hojas o en troncos. Sin embargo, cuando las condiciones del medio son favorables, generalmente periodos húmedos y fríos, se desarrollan las setas, primero con un pequeño botón y después rompiendo la superficie como una seta madura. Las esporas sexuales, llamadas basidiosporas, se forman en la parte interior del sombreillo, entre innumerables laminillas. Las basidiosporas son dispersas por el viento y empieza de nuevo el ciclo. Pero ¿cómo las setas se relacionan con nuestra vida cotidiana? Pues bueno, resulta que existen setas venenosas y alucinógenas. Aquí podemos ver Amanita muscarias, Chlorophyllum molybdides, Hygroxibe conica, que podemos encontrar en el medio ambiente y la naturaleza y que si no tenemos cuidado podemos ser afectados por ellas. Pero no todos son venenosos ni alucinógenos. Existe una parte de setas comestibles. Aquí los famosos champiñones que ustedes conocen. Pero a nivel industrial se cultivan y se destruyen una cantidad de setas para ser comestibles. Aquí un ejemplo, shiitake o enoki y muchos más. Una vez terminados los hongos filamentosos, vamos a pasar a otro grupo de microorganismos eucariotas. Estos son las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares. La mayoría pertenece a los ascomicetos. Normalmente son ovalares, esféricas y casi cilíndricas, y su división es casi siempre asimétrica o por gemación. En este proceso, la nueva célula se forma como un pequeño bulbo en la célula madre que crece hasta separarse de ella y formando una nueva célula llamada levadura. Aunque la mayoría de las levaduras se reproducen como células aisladas, bajo ciertas condiciones pueden filamentar. Esta fase filamentosa es esencial para la patogenicidad, por ejemplo, en Candida albicans. Las células de levadura son mucho más grandes que las bacterias y pueden distinguirse de ellas no solamente por su tamaño, sino también por poseer sistemas membranosos internos como el núcleo. ¿Pero en dónde encontramos las levaduras en la naturaleza? Las levaduras prosperan típicamente en hábitats con azúcares, tales como frutos, flores y cortezas de los árboles. También un buen número de ellas viven en simbionte con los animales, especialmente insectos y algunas son patógenas para animales, aquí incluidos los humanos. Viendo las generalidades de todas las levaduras, vamos a empezar a hablar de dos géneros muy importantes. Vamos a empezar con Saccharomyces cerevisiae, que es un microorganismo anaerobio facultativo, es decir, que puede vivir cuando hay poca presencia de oxígeno. Este microorganismo se alimenta de glucosa y otros carbohidratos. También produce una toxina proteica que inhibe el crecimiento de otras levaduras. A esto lo llamamos efecto killer. A nivel industrial, esta levadura, Saccharomyces cerevisiae, se emplea en la fermentación del pan, la cerveza, el vino y la producción de alcohol en general.
Esta levadura es la más resistente al etanol, resistiendo hasta 14% de etanol en su medio. Con esta característica, no es de sorprender que sea la levadura más utilizada en la producción de vinos. Se puede decir que el pH óptimo para una buena actividad fermentativa de la célula de la levadura estaría entre 4,5 y 6. En las masas de fermentación directa, el pH se acostumbra a situar entre 5,2 y un 5,7. En cuanto a la temperatura, el incremento de esta acelera la fermentación de los azúcares de la levadura. Esta aceleración es 3 veces más significativa a 30 grados que a 20. Justo al llegar a los 38-40 grados, la actividad se incrementa cerca del 8% por cada grado suplementario. Progresivamente, según se va pasando a los 40 grados, se evidencia una disminución de la actividad fermentativa, aún mayor cuando se llega a los 50 y declinando y frenando a los 55. Ahora vamos a hablar de un microorganismo muy importante en la industria farmacéutica, cosmética y clínica, Candida albicans. Es un microorganismo dimórfico, es decir, que se desarrolla de forma distinta en función de la temperatura de crecimiento. Como levadura, normalmente a 37 grados centígrados en el huésped y como levadura con aspecto filamentoso a 25 en la naturaleza. En la forma de levadura presenta un aspecto de células redondas u ovaladas, agrupadas en pequeños grupos. Mientras, en forma de levadura filamentosa, las células se alargan y se diversifican, tomando una apariencia de pseudohifas, hifas y blastoconidios. Anterior a nivel microscópico. Ahora vamos a ver cómo le identificamos a nivel macroscópico en el laboratorio en medios de cultivo. En medio de cultivo, las colonias son blancas a crema, redondas, con elevación convexa, como lo muestra la imagen. Ahora veremos por qué esta levadura es importante a nivel clínico, farmacéutico y cosmético. Resulta que está asociada a animales de sangre caliente. Este microorganismo saprófito coloniza la vagina, los tractos digestivos y el respiratorio de los humanos. Puede infectar la piel, las uñas y las membranas mucosas. Pero la presentación diseminada que se desarrolla en pacientes inmunocomprometidos es la complicación más seria de la enfermedad. Las infecciones por cándida afectan distintas partes del cuerpo de distintas maneras. Candidiasis oral es una infección que causa manchas blancuzcas en la boca. La esofagitis, que es una candidiasis oral, que se disemina hacia el esófago, el tubo que lleva la comida desde la boca hacia el estómago. Esto hace que tragar sea difícil y doloroso. En las mujeres, la candidiasis vaginal es una infección que genera picazón, dolor y secreción. Infecciones en la piel por cándida causan picazón y erupciones cutáneas. La candidiasis en la sangre puede poner la vida en peligro. Bueno, espero les hubiera gustado el módulo 2 de la microbiología básica, donde vimos todos los microorganismos, sus aplicaciones a nivel de la industria y de la salud. Espero nos veamos en el módulo 3, donde hablaremos los métodos de análisis para estos microorganismos.